¿Qué pasa, Mr. Masters? Hoy os quiero traer una pequeña guía de cómo dar vuestros primeros pasos en Vintage Story. Si parece que sea Kratos, no entiendo muy bien por qué. Es un fallo de la textura, al parecer. Muy curiosamente, mi personaje ha perdido su textura, por lo que le sale un interrogante en la cara con la forma de Kratos. Pero bueno, eso es lo de menos. Por si os lo preguntáis, esta intro está siendo grabada bastante después de haber hecho el vídeo. Por lo cual os puedo confirmar que el vídeo puede ser un poco frenético, incluso diría también que un poco largo. Porque claro, es que el vídeo duraba un rato largo. Y he intentado hacer los resúmenes lo más adecuados posibles sin perder ningún detalle importante. O al menos eso he intentado. Tenerme paciencia, por favor. Es mi primera guía. Y bueno, espero que no sea la última. Así que vamos con el vídeo. Bueno, una vez dentro de nuestra aplicación, como podemos ver, estoy actualmente en la versión 1.18.1 estable. Porque bien es cierto que está en la Release Candidate. Bueno, muchas versiones distintas. Ahora mismo estamos en la estable. Como podemos ver, lo primero que nos sale aquí al abrir nuestra maravillosa aplicación de Vintage Story es esto, que nos dice: bienvenido compañero jugador, gracias por probar la versión Early Access de Vintage Story, tal. Bueno, cosas bonitas que nos dicen los desarrolladores. Tenemos las opciones de créditos, lo de los mods, ajustes, multijugador y un jugador. Voy a ir subiendo vídeos explicando todo lo que conozco acerca de este maravilloso juego. Es decir, que haré vídeos explicando bien todo lo acerca de los mods, haremos una indagación así profunda en los ajustes, investigaremos un poquito de multijugador, que tampoco hay gran cosa que explicar, pero bueno, vamos a avanzar a la parte de un jugador. Yo tengo un par de mods, aquí como podéis ver. Este lo uso más que nada simplemente porque tiene un salto automático, por así decirlo. Este es el HUD Clock, que es un relojito que te sale en una esquina. Y este es una cosa para minar. Bueno, esto es un mod que he creado yo, que son unos ajustes personales para mí. Y que lo único que hacen es, bueno, cambia una cosa de las elitras. Bueno, elitras, planeador, que en este juego se llama planeador. Y cambia los espacios máximos que te dan las mochilas. Pero bueno, eso son cosas más que para este vídeo no son esenciales. Aquí yo ya tengo unos mundos creados. He ido borrando y todo, pero bueno. Vamos a ir a crear nuevo mundo. Como podemos ver, lo primero que nos sale es esto. Aquí es donde ponemos el nombre que queremos darle a nuestro mundo. Vamos a llamarle Guías Jeff Story. Me parece fantástico este nombre. Y como podemos ver, tenemos distintos modos, los cuales son estándar, exploración, supervivencia en la naturaleza, Homo sapiens, construcción creativa. Cada uno tiene sus distintos ajustes, los cuales podemos ver aquí, donde pone personalizar. Y aquí tenemos todos los ajustes. Nos explica un poco por encima lo que nos otorga cada modo. La experiencia de supervivencia por defecto de Vintage Story, exploración, construcción y supervivencia equilibrada. Tenemos exploración para jugadores que no disfrutan del combate, o un enfoque significante en la supervivencia, mayor enfoque a la exploración, la construcción, menos enfoque a la supervivencia. Luego por supervivencia en la naturaleza, este modo que es Homo sapiens experimental, elimina todo el contenido de la historia y la evidencia de civilizaciones actuales o pasadas, eres el primer y único humano en el planeta, más centrado en la supervivencia realista. Yo recomiendo el estándar, para empezar la primera partida, o ya si quieres hasta incluso la exploración. Pero bueno, es mejor revisar siempre los ajustes un poco así manualmente. Modo de juego, aquí podemos seleccionar si queremos supervivencia o creativo. Multi-reaparición del jugador. Esto es algo bastante importante. El clima, bueno, lo vamos a dejar de momento así, pero lo importante que nos deberíamos de fijar es en esto. El radio aleatorio de reaparición. Es decir, si tú apareces en la primera creación del mundo en las coordenadas 0000, bueno, de la altura no sería la 0, pero ya me entendéis. El radio aleatorio serían 50 bloques alrededor de esa primera creación. El límite de gracia, que son cuántos días pasan antes de que los monstruos empiecen a aparecer. Como veis, está en sin temporizador, que tal como apareces en el mundo, ya aparecen los monstruos. Puedes ponerlo a que pase un día, 2, 3, 4, 5, 10. Pena de muerte, que esto es más si quieres mantener el inventario o no.
algo más realista sería soltar el contenido. Las estaciones, las vías del jugador, la capacidad pulmonar, que eso es el rato que aguantas bajo el agua, los días por mes, cuántos días tiene un mes. Es decir, por ejemplo, 7,2 horas en la vida real sería un mes del juego. Los inviernos verdaderos. Esto es un poco duro en las primeras partidas, pero le otorga mucho realismo al juego. Simplemente hace que las temperaturas cuando son bajas te dañan los cultivos, reducen la aparición de animales durante el invierno y la cantidad de carne recolectada de los animales. La gravedad en los bloques, esto es arena y grava, básicamente es lo que más recomiendo poner, no el de suelo con inestabilidad lateral. Permitir la agricultura subterránea. Como ya se puede leer aquí, si lo activamos, los cultivos se pueden cultivar bajo el nivel del mar con luz artificial, es decir, antorchas o lo que sea. Si lo dejamos así apagado o sin marcar el check, cada metro debajo del nivel del mar incurre en una penalización de nivel de luz, haciendo imposible la agricultura profunda. La resistencia de la temperatura corporal, la hostilidad de las criaturas... Bueno, hay muchas cosas, pero lo más recomendable es dejarlo así. A lo mejor si queréis la frecuencia de depósitos de cobre en la superficie. Si no, bueno, pues te va a costar más empezar, pero yo os recomiendo dejarlo así porque es lo más adecuado. Y las recetas exclusivas de clase, si juegas en solitario, yo te recomiendo que lo desactives para que puedas crear cualquier crafteo, que no tengas que necesitar ninguna clase. Así que vamos a ponerle una semilla, porque sí, porque nos apetece. Vamos a ponerle Jefferson. Bien, así mucho mejor. Le damos a aplicar y vamos a iniciar en estándar. Vamos a crear el mundo y ya empezamos. Aquí podemos crear nuestro personaje. Vamos a hacer algo rápido. Luego le damos a confirmar apariencia y nos dice que seleccionemos nuestra clase. Porque sí, en Vintage Story tenemos clases. Tenemos corriente, que no nos otorga ningún bonus, como vemos. O tenemos cazador, que tiene estos bonuses de aquí. Malhechor, relojero, guardia negra, sastre y ya estaría. Vamos a dejarlo en corriente para este mundo. Y ya estaríamos. Vaya que casualidad, empezamos lloviendo. Empecemos ya con los primeros pasos. Mira, aparecemos al lado de piedras y son de granito, que nos vienen de lujo porque estas son duras y podemos tallar con ellas. Así que vamos a seguir recogiendo piedras. Se recogen simplemente clic derecho. Le apuntas y clic derecho. Con el Alt muestras el cursor. Y entonces si te pones encima de algo puedes verlo. ¿Ves? Puede usarse como proyectil o en el tallado de herramientas de piedra. Hay algunas piedras que son más blandas y no te sirven para... Mira, estos son los pedernales, que nos vienen también muy bien. Pues aquí tenemos comida, como podríamos decir, que son muflons. Pero, bueno, centrémonos en no correr, porque mientras no tengamos comida, moriremos rápido. Vale, ahora la madre que lo... Un lobo. Bueno, pues estas son cosas que te pueden pasar perfectamente, ¿te parece? Mira, está matándolo. Que se maten, que se maten. Perfecto, lo ha matado. Bueno, vamos a recoger unas pocas piedras. Y ahora lo que tendríamos que buscar son palos. Por ejemplo, en las hojas hay unas hojas que vienen con ramas. Estas, se ve en la textura. No sé si se alcanza a ver bien, pero tienen distintas. Ahí hay ramas. Aquí no. Si la rompemos, vemos que no nos da ramas. Perdón, palos. Ahora rompemos este y veremos que sí que nos ha dado palos. Incluso una semilla. Vale, ahora lo primero. Vamos a hacernos un cuchillo y una lanza, por ejemplo. Vale, nos agachamos. Yo en mi caso me agacho con el control. Y con las piedras en la mano, clic derecho al suelo. Se posiciona una. Volvemos a dar y nos abre esto. Vale, aquí seleccionamos, por ejemplo, la hoja de cuchillo, que es imprescindible. Vale, vamos tallando poquito a poco. Esto va mediante voxeles y ya estaría, sencillo. Simplemente con tallar los laterales es todo, no hace falta más. Vale, ahora la ponemos aquí y un palo y ya tenemos el cuchillo.
Como veis no tenemos ni espacio para mochilas, no tenemos nada. Vale. Así que ahora lo primero que deberíamos hacer, reunir mucha paja. Bueno, mi recomendación principal es conseguir mínimo 27 de paja. Aquí la tenemos, o hierba seca. Yo le llamo paja. Me gusta más. Os estaréis preguntando para qué. Pero primero vamos a conseguir 3 palos. Necesitamos 3 palos más. Con que vamos a ello. Una vez que tenemos todos los componentes, lo primero que tenemos que hacernos es una cama. Ponemos aquí esto y sacamos 3. Efectivamente. Ahora necesitaremos poner 2 ahí. 1 aquí. Y ya tenemos nuestra antorcha. Eso para empezar. Ahora ponemos esto así. Y esto así. Y tenemos un encendedor. Ahora con los 3 de heno nos hacemos una cama. Y ya tenemos la cama para cuando nos llegue la noche. Que llegará. Y no se ve nada. Así que ahora lo siguiente que tenemos que hacer, conseguir comida. Con un poquito de urgencia, la verdad. Porque si no, acabaremos muriendo rápidamente. Y como habíamos visto aquí, este estaba muerto. Así que nos aprovechamos. A ver si sacamos algo de aquí. Vale, para despellejar los animales, simplemente te agachas y con el cuchillo, clic derecho, lo mantienes apretado. Y ya está. Este, por desgracia, como se lo ha comido el lobo, pues no nos ha soltado mucha carne. Pero ya es algo. Para matar bichos, yo os recomiendo haceros una lanza, por ejemplo. Uy, que está ahí el lobo. Nuestro amiguito. Y coger tierra, también, importante. Pues ya he conseguido el palo, que necesitaba un palo. Y ahora vamos a hacer una punta de lanza. Esta es. Ahora nos hacemos la lanza. ¿Ahora qué podemos hacer? Ir a matar. No queda otra. Os recomiendo también tener piedras porque se pueden lanzar. Y te puedes salvar de más de una, ¿eh? Os lo digo por experiencia. Porque él nos va a intentar atacar, así que... ¡No! ¡No! ¡La madre que lo... que me mata! Bueno, viendo que el lobo se nos había dificultado, vamos a matar a la muflona. Que la tenemos aquí. Vamos a ver si llegamos con la lanza. Perfecto. Vamos a aprovechar. Aunque cuando están debilitados huyen. Así que... como veis, ya está. Se está escapando. Vale. Hacemos así. Perfecto. Y además la grasa también. Además la grasa nos sirve para comer. No de gran cosa, pero menos es nada, como aquel que dice. Bien, ¿qué necesitamos ahora? Pues principalmente no morirnos. Como podéis ver, mi personaje está temblando porque se está muriendo de frío. Y eso es algo que deberíamos evitar. Porque ahora mismo estamos a 12,1 grados. Ahora bien, deberíamos conseguir madera. Vamos a hacernos un hacha. Bueno, lo mismo de siempre. Como ya sabéis, nos agachamos. Doble clic. Cabeza de pala, no. Cabeza de hacha. Bueno, y una vez que tenemos hecha nuestra pala, perdón, nuestra hacha, la hacemos. Y ya tenemos nuestra hacha hecha. Bueno, por fin. Aquí lo tenemos. Vale. Bueno, algo de daño se ha hecho. Pero no pasa nada. Vale, ahora vamos a hacer una cosita. Por ejemplo, aquí mismo. Vamos a dejar esta cama puesta. Ahora vamos a hacer otra cosa también. Uy, bo. Ahora no tenemos para salir. Qué bien. No pasa nada, no pasa nada. Menos mal que había aquí un trocito de tierra. Palabra que necesitamos. Simplemente uno de paja. Vamos a dejar ahí tirada esa tierra, que ahora la cogeremos. Y este de aquí mismo.
Ya está. Con uno de hierba ya lo tenemos. Ahora nos ponemos aquí debajo. Más que nada para que no nos apague la antorcha a la lluvia. Bueno, la antorcha a la fogata. Vale, ahora ya tenemos esto puesto. ¿Cómo se pone? Simplemente vamos a volverlo a hacer. Te agachas, clic derecho y se pone. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Convertir estos troncos en leños. ¿Cómo se hace? Ponemos los troncos y un hacha encima. Creo que abajo también sirve. No, solo sirve encima. Así que vamos a coger unos poquitos. Bueno, 20 mismo. El máximo son 32, o sea, un stack son 32. Y ahora control de nuevo. Bueno, perdón, agachamos. Yo me agacho con el control porque tengo los ajustes cambiados, los controles. Y clic derecho vamos añadiendo los troncos. Con 4 se forma la hoguera. Luego ya podemos añadir el resto. Ahora necesitamos el encendedor. Agachamos nuevamente, mantenemos clic derecho y hasta que encienda. Y ya nos estamos muriendo por el frío, por todo. Y si le damos a la C, ya podemos ver que nuestra temperatura corporal está empezando a subir. Así que bien, esto de momento solucionado. Ahora, a cocinar la carne, importantísimo. Porque también nos estamos muriendo de hambre. Para encender la antorcha, ya que estamos, la colocamos en el suelo, simplemente un clic, sin agacharse. Encendedor. Mantenemos apretado. Clic derecho. Y ya está, antorcha encendida. Ahora la rompemos, la recogemos y ya tendríamos nuestra antorcha. Para cambiarla a la mano secundaria simplemente podemos abrir el inventario y arrastrarla. La manera más fácil, apretamos la tecla X. Con la X cambias y ya estaría. Y prácticamente esperando a que se nos hiciera la comida, se nos ha hecho de noche. Como podéis ver, ya es de noche. En la esquinita superior pone la hora. Son las 9 de la noche. Y esta cama nos aporta 8 horas, nos deja dormir. Es decir, que adelantaríamos 8 horas el tiempo. Por lo que hay que tener muy bien en cuenta a qué hora te echas a la cama. Porque si no, puede ser que te despiertes a las 3 de la mañana. La comida, perfecto. Ya se ha hecho. Vamos a comer. Le ha costado. Se tarda en hacer la comida, la verdad. Pero bueno, al menos nos recuperamos y ahora vamos a echarnos a la cama. Y habremos sobrevivido nuestro primer día. Y justo como había dicho yo, si te echas muy pronto, te levantas muy pronto. 4 de la mañana y ya estamos levantados. Nos ha bajado bastante la saturación, por lo que vamos a disponernos a comer. Un poquito. Guardaremos un poco para más adelante. Ahora, ¿qué es lo esencial? Conseguir espacios en el inventario. Algo a tener en cuenta. La comida es perecedera, es decir, caduca, se pone mala. Como vemos, esto ahora mismo nos va a durar en el inventario 4,4 días fresco. A partir de ahí se va a podrir. En los bloques, por ejemplo, aquí, en la hoguera te dice velocidad de perecimiento de comida almacenada 0,32%. Es decir, si la dejásemos ahí, aunque ahora no podemos, ya no podemos volverla a poner, pero se aguantaría más tiempo, ¿ves? 13,8 días. Pero bueno, nos la llevamos. Y ahora vamos a ir a alguna zona en la que haya lagos. Meterse en el agua con una antorcha, fatal, también se te apaga. Que no se nos olvide, no seáis como yo, que soy un cabeza loca. Hay que marcarse la zona. Vale, vamos a donde estábamos. No corro precisamente para que me dure más la saturación. Venimos aquí, por ejemplo, abrimos el mapa. Nosotros estamos aquí. Hacemos un poquito de zoom con la rodeta. Y clic derecho en la ubicación en la que estamos. Y podemos añadir marcadores. Por ejemplo, vamos a ponerle casa. Bueno, no es una casa. Vamos a llamarle base. Vale, esto de fijado es para que nos salga constantemente en el minimape. ¿Minimape? En fin, minimapa. Y le vamos a dar el iconito de casa, por ejemplo. Y le vamos a poner de color rojo. Guarda, ya está, ya. Ahora, por mucho que nos alejemos, siempre nos va a salir marcada esa ubicación. Así que ya sabemos dónde tenemos nuestra casa.
Ahora vamos a buscar juncos, porque es precisamente lo que necesitamos. Bueno, hemos encontrado juncos. Vamos a cogerlos con nuestro cuchillo. Necesitamos por lo menos 40 juncos. Así que hay que conseguir 40 juncos. Y justo hemos llegado a los 40 juncos y se nos ha roto el cuchillo. Por lo que nos vamos para la casa. Pero lo primero que vamos a hacernos ya es las cestas. Ponemos los 40, hacemos así. Primero una cesta, ya tenemos aquí. Esto es, bueno, en realidad nos otorga 4 espacios, si no me equivoco. Sí, creo que son 4. Lo que pasa es que con el mod que os he mencionado al principio, yo lo tengo puesto para que me dé 6. Ya tenemos aquí inventario. Ahora podemos organizarnos un poquito mejor las cosas. ¡Uy, bo! Perfecto. ¡Uy, bo! Eso es una fisura temporal. De ahí aparecen monstruos, lo cual no es nada bueno. Vale, hemos vuelto a la casa, porque nos vamos a disponer a cocinar. O si lo preferís, lo que podemos hacer es encerrar a estos animales. Vale, vamos a hacerlo. Que me siguen, que me matan. Pues nada, he muerto. Ya están, encerrados. Bien. Vamos a cocinar. Ahora, como ya tenemos una antorcha encendida en la mano, simplemente nos la cambiamos a la mano principal, agachamos, clic derecho y encendida. Y ya estaría, no hace falta usar el encendedor. Y con nuestra comida cocinada, la saturación al máximo, la salud recuperándose lentamente. Sí, digo yo que sí, ¿no? A ver, sí, 4,4. Acaba de subir. Muy despacio, pero se va recuperando. Y pues ya tendríamos sobrevividos nuestros primeros días en Vintage Story. Es más sencillo de lo que parece. Tal vez las primeras partidas se haga complicado, pero realmente no tanto. Ya tenemos ahí nuestros animales encerrados. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya servido, que con esto hayan aprendido a sobrevivir sus primeros días en el Vintage Story. Y nos vemos en el siguiente vídeo.